El mundo llevaba décadas mirando a México desde arriba, desde Washington, desde las salas de conferencias del Pentágono, desde los despachos donde se trazan las líneas que separan las naciones que mandan de las que obedecen. México era, para muchos analistas occidentales, una pieza del tablero norteamericano, un vecino incómodo, sí, un socio necesario también, pero nunca una amenaza real, nunca un jugador con músculo propio. Eso era lo que pensaban, hasta que México decidió que ya había esperado suficiente. Lo que ocurrió en los meses siguientes no fue una declaración de guerra, no hubo misiles lanzados ni fronteras cruzadas por tanques, fue algo más silencioso, más calculado, y para quienes saben leer los movimientos del poder, infinitamente más peligroso. Fue el momento en que un país de 130 millones de personas, con miles de kilómetros de costas estratégicas, con recursos energéticos bajo sus pies y sobre su territorio, con una historia de resistencia escrita en sangre, dijo, hasta aquí, y el mundo no estaba preparado para escucharlo. Para entender lo que pasó, hay que retroceder, no décadas, sino apenas unos pocos años, a una época en que la relación entre México y Estados Unidos había alcanzado uno de sus puntos más tensos desde el siglo XX. Las amenazas de aranceles, las presiones sobre la política migratoria, los debates sobre la soberanía en materia de seguridad interna, la injerencia en asuntos que México consideraba sagrados, su territorio, sus fuerzas armadas, su derecho a decidir con quién comerciaba y con quién no. Washington había empujado demasiado lejos, y Ciudad de México había empezado a empujar de vuelta. A principios de 2025, la situación se intensificó de una manera que pocos anticiparon. La administración estadounidense, bajo una retórica cada vez más agresiva, comenzó a presionar públicamente a México para que permitiera operaciones unilaterales de fuerzas especiales norteamericanas en territorio mexicano. El objetivo declarado era el combate al narcotráfico y, en particular, a los cárteles que alimentaban la crisis del fentanilo en suelo estadounidense. La lógica, desde Washington, era simple: si México no podía o no quería resolver el problema, Estados Unidos lo resolvería por su cuenta. Pero esa lógica ignoraba algo fundamental. México tenía una constitución, tenía un ejército, y tenía una presidenta que no estaba dispuesta a doblar la rodilla, Claudia Sheinbaum, quien había asumido la presidencia de México en octubre de 2024. Respondió de una manera que nadie en la Casa Blanca esperaba, con esa claridad, no con diplomacia suave ni con comunicados evasivos, con una afirmación directa pronunciada ante las cámaras del mundo entero: ninguna fuerza extranjera operaría en suelo mexicano, ni con permiso, ni sin él. El territorio nacional era inviolable, y cualquier intento de vulnerarlo sería tratado como lo que era: una agresión. En los pasillos del Pentágono, esas palabras no sonaron a retórica, sonaron a advertencia, porque detrás de esas palabras había algo que Washington había subestimado sistemáticamente durante años: el peso real del aparato militar y estratégico mexicano, no en términos de presupuesto o de armamento de última generación, sino en términos de algo más difícil de medir y más difícil de contrarrestar: la voluntad política de usarlo. El ejército mexicano, conocido formalmente como la Sedenal Secretaría de la Defensa Nacional, había pasado los últimos años en una transformación silenciosa pero profunda, bajo la dirección de altos mandos que habían estudiado no solo en academias mexicanas, sino en instituciones militares de Brasil, Francia y, significativamente, de Rusia y China. Las Fuerzas Armadas mexicanas habían diversificado su doctrina, ya no dependían exclusivamente de la cooperación bilateral con Estados Unidos, ya no recibían exclusivamente equipamiento y entrenamiento del norte. Ese cambio no ocurrió de la noche a la mañana, fue el resultado de una decisión estratégica tomada años antes, en las sombras, lejos de los titulares. Una decisión que decía: México necesita opciones, México necesita no depender de un solo socio, México necesita ser capaz de decir no. Y en 2025, México dijo no. La respuesta mexicana se articuló en varios frentes simultáneamente, como si hubiera sido diseñada por alguien que entendía la guerra no solo como conflicto armado, sino como el ejercicio del poder en todas sus dimensiones: económica, energética, diplomática, tecnológica. Cada movimiento estaba coordinado con una precisión que desconcertó a los analistas más experimentados. El primer frente fue el económico. México era, para 2024, el principal socio comercial de Estados Unidos. Había desplazado a China de esa posición. Cada día cruzaban la frontera bienes por valor de miles de millones de dólares, automóviles ensamblados en Monterrey, componentes electrónicos fabricados en Tijuana, productos agrícolas desde los valles de Sonora y Sinaloa. La integración económica era tan profunda que cualquier ruptura generaría un terremoto en ambas economías, y México sabía exactamente cuánto dolor podía infligir.
cuando Washington anunció la imposición de aranceles adicionales sobre productos mexicanos. La respuesta de la Secretaría de Economía mexicana llegó en menos de 72 horas. Una lista, cuidadosamente elaborada, calculada para golpear donde más dolía, los estados del cinturón agrícola estadounidense, el llamado Heartland republicano. Maíz, soja, carne de cerdo, manzanas. Productos que significaban empleos, votos, comunidades enteras. La señal era inequívoca: si ustedes escalan, nosotros escalamos también. Y nosotros sabemos exactamente dónde duele. Pero eso era solo la superficie, lo que ocurría debajo era más relevante, más estratégico y, para Washington, mucho más alarmante. Mientras los economistas debatían cifras y porcentajes, en Ciudad de México se estaban tomando decisiones que tendrían consecuencias durante décadas. Decisiones sobre energía, sobre infraestructura, sobre con quién se sentaría México en la próxima mesa del poder global. Pemex, la empresa petrolera estatal mexicana, llevaba años en una situación financiera complicada. Las reservas probadas habían caído, la deuda era enorme, la infraestructura envejecida. Washington contaba con esa debilidad. Creía que México, tarde o temprano, tendría que abrir sus puertas a las grandes compañías energéticas estadounidenses, que necesitaría el capital, la tecnología y el conocimiento que solo los gigantes del petróleo podían proveer. Pero México tenía otros planes. En marzo de 2025, una delegación técnica mexicana viajó discretamente a Beijing. El objetivo no era público, no aparecía en ningún comunicado oficial, no generó titulares en los grandes medios occidentales. Pero en los servicios de inteligencia que monitorean estos movimientos, la visita encendió todas las alarmas. México estaba explorando acuerdos de inversión y transferencia tecnológica con empresas chinas del sector energético, no solo para el petróleo, también para energías renovables, paneles solares, baterías de almacenamiento, infraestructura de red eléctrica, la CFE. La Comisión Federal de Electricidad tenía proyectos en marcha que requerían inversión masiva, y China estaba dispuesta a proveerla, con condiciones mucho más favorables que cualquier oferta occidental. Desde Washington, la señal fue interpretada correctamente. México estaba diversificando sus dependencias estratégicas de manera deliberada y acelerada. Estaba construyendo una red de relaciones que haría cada vez más costoso para Estados Unidos ejercer presión. Era, en lenguaje militar, una operación de negación de opciones, y funcionaba. Pero el frente más inesperado, el que verdaderamente sacudió los cálculos estratégicos en Washington, no fue el económico ni el energético, fue el militar. Durante décadas, la cooperación entre las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos había seguido un patrón establecido: entrenamientos conjuntos, transferencia de equipamiento, programas de asistencia como la Iniciativa Mérida, que había canalizado miles de millones de dólares estadounidenses hacia las fuerzas de seguridad mexicanas. Una relación que, en teoría, creaba interdependencia, que hacía a México dependiente del equipamiento, la logística y el entrenamiento norteamericanos. Lo que Washington no había anticipado era que México había aprendido a usar esa interdependencia como palanca, no como cadena. En los primeros meses de 2025, la Sedena comenzó a ejecutar una serie de ejercicios militares en regiones que nunca antes habían sido escenario de actividad castrense intensa: la península de Yucatán, el Golfo de Tehuantepec, la región fronteriza con Guatemala y Belice, zonas con salida directa al Atlántico y al Pacífico, zonas que, en términos de proyección de fuerza naval, tenían un valor estratégico que no pasó desapercibido para los analistas de la Armada estadounidense. Simultáneamente, la Marina mexicana, la CEMAR, incrementó su presencia en aguas territoriales del Golfo de México de una manera que fue notificada formalmente a Washington, pero cuyo alcance real superaba lo que los comunicados oficiales revelaban: nuevas patrulleras de combate, sistemas de radar costero, capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento que antes no existían o eran rudimentarias. ¿De dónde venía ese equipamiento? Parte de fabricación nacional, pero otra parte tenía origen en proveedores que, hasta hace pocos años, habrían sido impensables para una Fuerza Armada latinoamericana integrada en la órbita norteamericana. Israel vendió sistemas de vigilancia, Francia ofreció plataformas navales, y en conversaciones que nunca fueron reconocidas oficialmente pero que múltiples fuentes de inteligencia confirmaron, representantes de la industria de defensa rusa exploraron posibilidades de cooperación con contrapartes mexicanas. No se llegó a ningún acuerdo formal con Moscú, al menos, no que pudiera confirmarse documentalmente. Pero el mensaje ya había sido enviado. México tenía opciones, y estaba dispuesto a explorarlas. La reacción en Capitol Hill fue inmediata. Varios senadores y representantes, tanto republicanos como demócratas, exigieron briefings de emergencia sobre la situación en la frontera sur. El Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, SOUTHCON, con sede en Miami, elevó el nivel de monitoreo sobre actividades militares mexicanas a lo largo de toda la frontera. Los drones de reconocimiento sobrevolaron zonas antes consideradas de rutina con una frecuencia que los controladores aéreos mexicanos documentaron y protestaron. Formalmente fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba:
El 14 de abril de 2025, el gobierno mexicano convocó a la embajadora estadounidense en Ciudad de México una reunión de urgencia en la Cancillería. No era un encuentro diplomático de rutina. Lo que se entregó en esa reunión fue un documento de 12 páginas, clasificado como reservado por el gobierno mexicano, en el que se detallaban con precisión geográfica y técnica las coordenadas de 37 vuelos de drones y aeronaves no tripuladas que, según los sistemas de monitoreo instalados por México, habían violado su espacio aéreo en los 6 meses anteriores. 37 violaciones documentadas, con fechas, horarios, trayectorias y, en algunos casos, con imágenes captadas por los propios sistemas mexicanos de los aparatos en cuestión. El documento concluía con una advertencia redactada en lenguaje diplomático pero inequívoca en su significado. México se reservaba el derecho de responder a futuras violaciones de su espacio aéreo con todos los medios a su disposición, conforme al derecho internacional y a su propia legislación nacional. En términos no diplomáticos, la próxima vez podían derribar el dron. Washington no emitió una respuesta pública, pero en privado el nivel de tensión alcanzó cotas que varios funcionarios del Departamento de Estado describieron posteriormente, en conversaciones con periodistas, como las más altas desde la crisis del TLCAN de los años 90. Lo que hacía todo esto particularmente delicado era el contexto geopolítico global en el que se insertaba. El mundo de 2025 no era el mundo unipolar de los años 90, ni siquiera el mundo de las primeras décadas del siglo XXI. Era un mundo fracturado, en reconfiguración acelerada, donde el dominio absoluto de Washington ya no podía darse por sentado. China había construido la mayor marina de guerra del mundo en términos de número de buques. Rusia, pese a sus dificultades en Ucrania, seguía siendo una potencia nuclear y una fuente de disrupción constante en Europa y el espacio postsoviético. El sur global, ese conjunto diverso y a menudo contradictorio de naciones que no querían alinearse ni con Washington ni con Beijing, estaba encontrando su voz en foros internacionales con una coherencia que antes no tenía. México era parte de ese sur global, y empezaba a comportarse como tal. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, los representantes mexicanos comenzaron a votar de una manera que marcaba distancias con posiciones estadounidenses en una proporción que analistas del Council on Foreign Relations catalogaron como estadísticamente significativa y, para algunos, preocupante. No se trataba de votos simbólicos, se trataba de resoluciones sobre comercio internacional, soberanía energética, reforma del sistema financiero global, el papel del dólar en las transacciones internacionales. Ese último punto era especialmente sensible porque México, junto con Brasil, Argentina y un número creciente de economías latinoamericanas, había comenzado a explorar mecanismos de comercio regional que redujeran la dependencia del dólar como moneda de reserva y de transacción. No era una postura radical, no era una ruptura, era, en lenguaje técnico, una diversificación de riesgo. Pero en el contexto de tensiones crecientes con Washington, la señal política era obvia. América Latina estaba mirando hacia otras opciones, y México, por su tamaño, su posición geográfica y su peso económico, no era un actor periférico en esa conversación. Era, en muchos sentidos, su columna vertebral. En Washington, algunos analistas comenzaron a usar un término que hasta hacía poco habría parecido absurdo aplicado a México: autonomía estratégica, la misma expresión que Francia usaba para describir su política de defensa independiente dentro de la OTAN, la misma que India empleaba para justificar su compra de petróleo ruso mientras mantenía relaciones con Occidente. México estaba construyendo su propia autonomía estratégica y lo estaba haciendo en el patio trasero de la potencia más poderosa del planeta. Eso era lo verdaderamente inquietante. Pero aún quedaba un elemento que nadie había puesto sobre la mesa pública, un elemento que los servicios de inteligencia conocían, que algunos funcionarios del Pentágono mencionaban en reuniones a puerta cerrada, y que los grandes medios de comunicación apenas comenzaban a vislumbrar. México tenía algo que muy pocos países de su nivel de desarrollo poseían: una capacidad cibernética en crecimiento acelerado. No era un ejército de jeques estatales al estilo de la Unidad 61398 del Ejército Popular de Liberación chino, ni del GRU ruso. No había evidencia de operaciones ofensivas atribuibles directamente al Estado mexicano, pero sí había algo que en los círculos de inteligencia se denomina capacidad latente: la infraestructura, el talento humano y, sobre todo, la doctrina para convertir rápidamente esa capacidad defensiva en algo con mayor alcance. En México tenía 130 millones de habitantes y una de las comunidades de ingenieros de software más grandes de América Latina. Tenía universidades públicas que producían miles de graduados en ciencias de la computación y telecomunicaciones cada año. Tenía una industria tecnológica en expansión, con presencia de empresas globales que habían elegido Ciudad de México como hub regional por su talento humano. Ese talento no estaba solo en el sector privado. Las Fuerzas Armadas mexicanas habían creado
En los últimos años, unidades especializadas en ciberdefensa cuya estructura y capacidades exactas permanecían clasificadas. Lo que se sabía, a través de documentos presupuestarios y declaraciones parciales de funcionarios, era que la inversión en este sector había crecido de manera sostenida y significativa, que se habían establecido convenios de cooperación con universidades para reclutar y formar especialistas, que se habían adquirido sistemas de monitoreo de infraestructura crítica con capacidades que iban más allá de la mera defensa pasiva, en el lenguaje de la guerra moderna. México estaba construyendo un escudo, pero un escudo que podía convertirse en espada. Y entonces llegó el momento que nadie había previsto con exactitud, aunque muchos habían temido en abstracto. En mayo de 2025, una serie de incidentes en la frontera entre México y Estados Unidos escaló de una manera que puso a prueba todos los mecanismos de contención diplomática que ambos países habían construido durante décadas. El detonante inmediato fue aparentemente menor, una operación del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense que, en circunstancias que permanecen parcialmente en disputa, cruzó brevemente al territorio mexicano en persecución de un vehículo sospechoso de transportar precursores químicos para la fabricación de fentanilo. Desde Washington, el incidente fue descrito como un error técnico, un malentendido de coordenadas en una región donde la frontera no siempre está bien señalizada. Desde Ciudad de México, fue descrito de manera completamente diferente. La Secretaría de Relaciones Exteriores convocó al embajador estadounidense en menos de 2 horas. El comunicado oficial mexicano usó la palabra violación de la soberanía territorial, sin calificativos ni suavizantes, y añadió algo que electrizó las salas de redacción y los centros de análisis estratégico en todo el mundo. México exigía no solo una disculpa formal, sino garantías verificables de que no volvería a ocurrir, y anunciaba que reforzaría la presencia militar en las zonas fronterizas como medida de protección territorial, reforzaría la presencia militar en la frontera con Estados Unidos. Para muchos observadores, esa frase sonó a provocación, para otros sonó a locura, para quienes conocían la historia de México. Sonó a algo muy diferente, sonó a la voz de un país que llevaba 2 siglos recordando que había perdido la mitad de su territorio en guerras con su vecino del norte, y que no estaba dispuesto a olvidarlo ni a minimizarlo. La historia entre México y Estados Unidos no empieza en los titulares de 2025, empieza mucho antes. En 1848, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México cedió bajo la presión de una derrota militar lo que hoy son Texas, California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, más de la mitad del territorio nacional. Un trauma histórico que no ha sido olvidado en la memoria colectiva mexicana, aunque rara vez aparezca en los libros de historia estadounidenses. Esa memoria no es solo sentimiento y es estratégica. Cuando un funcionario mexicano habla de soberanía, no está pronunciando una frase vacía para consumo interno, está activando una carga emocional histórica que atraviesa todas las clases sociales, todas las ideologías políticas, toda la geografía del país. La soberanía territorial en México no es un concepto abstracto, es una cicatriz. Y en 2025, esa cicatriz estaba abierta. El refuerzo militar en la frontera norte de México no fue solo simbólico. Se desplegaron unidades del ejército mexicano en posiciones que habían estado desguarnecidas durante años. Se instalaron puestos de observación con equipamiento moderno. Se incrementaron los vuelos de patrulla de la Fuerza Aérea Mexicana en las zonas colindantes con el espacio aéreo estadounidense. No con aviones de combate, con aeronaves de reconocimiento y vigilancia. Pero el mensaje era claro, este espacio está vigilado, este territorio tiene dueño, y ese dueño está mirando. Desde el Pentágono, los analistas evaluaron la situación con una mezcla de incomodidad y, en algunos casos, de respeto involuntario. Las fuerzas mexicanas no estaban en posición de librar una guerra convencional contra el ejército más poderoso del mundo. Nadie en Ciudad de México lo ignoraba. Pero la guerra convencional no era el escenario relevante. El escenario relevante era otro, era el coste político, económico y diplomático de cualquier acción estadounidense y unilateral en México. Y ese coste, en 2025, era extraordinariamente alto si Washington ordenaba una operación en territorio mexicano sin consentimiento, tal y como algunos halcones en el Congreso pedían abiertamente para combatir a los cárteles. Desencadenaría una crisis que reverberaría por todo el continente americano. Las naciones de América Latina, que observaban la situación con una mezcla de alarma y solidaridad, tomarían nota. Los socios comerciales globales de Estados Unidos verían la imagen de la potencia hegemónica invadiendo el territorio de su vecino más cercano. China y Rusia aprovecharían el momento propagandístico, y en México, cualquier acción unilateral estadounidense galvanizaría una respuesta popular que ningún gobierno podría ignorar. Era una trampa, diseñada no con intención explícita, sino con la lógica implacable de la historia y la geografía, y Washington lo sabía. Por eso, lo que vino después no fue una escalada militar, fue algo más complicado, más largo y en muchos sentidos más revelador del verdadero equilibrio de poder entre ambos países. Fueron negociaciones
negociaciones que duraron meses, que se desarrollaron en varios niveles simultáneamente, el nivel oficial con reuniones entre cancilleres y enviados especiales, el nivel técnico con reuniones entre mandos militares y agencias de inteligencia, y el nivel económico con conversaciones sobre la revisión del TMS, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que regulaba el comercio en América del Norte. En esas negociaciones, México no llegó con debilidad, llegó con una lista de demandas que habrían parecido impensables 10 años antes. Primero, reconocimiento explícito de la soberanía territorial mexicana y compromiso formal de no realizar operaciones unilaterales en suelo mexicano bajo ninguna circunstancia. Segundo, revisión de los mecanismos de asistencia bilateral en materia de seguridad, con mayor control mexicano sobre los fondos y las condiciones de cooperación. Tercero, consultas previas obligatorias antes de cualquier declaración pública estadounidense sobre política interna mexicana, especialmente en lo relativo a la estrategia de seguridad. Cuarto, garantías sobre el acceso de productos mexicanos al mercado estadounidense en condiciones no discriminatorias. Y quinto, el más sorprendente de todos, el reconocimiento estadounidense del derecho de México a desarrollar acuerdos de cooperación energética, tecnológica y de defensa con terceros países, sin que ello fuera interpretado automáticamente como un acto inamistoso hacia Washington. Era, en esencia, una declaración de independencia estratégica, no de ruptura, no de hostilidad, sino de igualdad, de una relación entre países soberanos, no entre un tutor y su pupilo. Las negociaciones fueron difíciles. Hubo momentos en que parecieron romperse. Hubo filtraciones a la prensa que avivaron la tensión pública. Hubo sesiones en que los representantes de ambos países se levantaron de la mesa y regresaron horas después. Hubo llamadas telefónicas a altas horas de la madrugada entre las capitales. Pero al final hubo acuerdo, no un acuerdo perfecto, no un acuerdo que satisficiera completamente a ninguna de las partes, sino el tipo de acuerdo que produce la realidad cuando dos actores con intereses distintos pero necesidades comunes se dan cuenta de que la alternativa es peor para ambos. México obtuvo garantías sobre su soberanía, no todas las que pedía, pero sí las fundamentales. Estados Unidos obtuvo cooperación en materia de seguridad, no con las condiciones que quería, pero sí con un marco que permitía avanzar, y el mundo obtuvo una señal que cambió, de manera sutil pero irreversible, la manera en que muchos países del hemisferio occidental pensaban sobre su propia relación con Washington. Si México podía hacerlo, quizás otros podían hacerlo también. Ese fue, quizás, el impacto más profundo y más duradero de todo lo que había ocurrido. No fue una guerra, no fue una revolución, no fue un cambio de alianzas espectacular que apareciera en las portadas de los periódicos durante semanas. Fue algo más lento, más silencioso y, a la larga, más transformador. Fue el momento en que América Latina recordó que tenía agencia, que los países del hemisferio sur del continente americano no estaban condenados a ser actores pasivos en un juego diseñado por otros, que la geografía, los recursos, la demografía y sobre todo, la voluntad política podían convertirse en instrumentos de poder real si se manejaban con inteligencia y con determinación. México lo demostró. No sin costes, no sin riesgos, no sin momentos de extrema tensión en los que un error de cálculo podría haber llevado las cosas por un camino mucho más oscuro, pero lo demostró, y en los años siguientes, las consecuencias de esa demostración se hicieron sentir en lugares que van mucho más allá de la frontera entre dos países vecinos, en las salas donde se decide el futuro del TMS, en los foros donde se discute la arquitectura de seguridad hemisférica, en los mercados donde se fija el precio del petróleo y del gas natural, en los laboratorios donde se desarrollan las tecnologías que definirán la economía del siglo XXI, en los cuarteles donde los estados mayores calculan sus opciones y sus riesgos. La señal mexicana fue registrada con precisión. Un país puede ser pequeño en términos relativos, puede tener limitaciones reales en su capacidad militar y económica, puede enfrentar presiones enormes de actores mucho más poderosos, y aún así puede defender su soberanía, puede mantener su espacio de maniobra, puede sentarse en la mesa del poder como igual, no como subordinado. Si sabe cómo, si tiene la voluntad, si está dispuesto a asumir el riesgo que eso implica. México lo sabía. México tenía la voluntad, y México asumió el riesgo. El mundo tomó nota. Lo que ocurra a continuación dependerá de si otros países del hemisferio tienen el coraje de aprender la lección, de si Washington tiene la sabiduría de adaptarse a un mundo donde la unipolaridad ya no es posible, ni siquiera en su propio continente, de si la arquitectura de relaciones internacionales que se construya en los próximos años será capaz de acomodar la multipolaridad creciente sin colapsar en conflictos, que nadie puede ganar. Son preguntas sin respuesta definitiva. Todavía son preguntas que definen nuestra época, y son preguntas que comenzaron a cobrar nueva urgencia el día que México decidió mostrar sus garras, no para atacar, para recordarle al mundo que las tenía. ¿Crees que otros países de América Latina están preparados para hacer lo mismo que México? ¿O esta respuesta fue posible solo por las condiciones únicas del país? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si quieres que profundicen cómo China está aprovechando esta grieta entre México y Estados Unidos para expandir su influencia en el continente.
Comenta la palabra dragón y preparamos la segunda parte.